Buenos días, bienvenidos al Palacio de Buenavista, sede del Cuartel General del Ejército. Vamos a dar inicio al acto de reconocimiento del excelentísimo señor Capitán General don Manuel Gutiérrez Mellado. Inicialmente, el ilustrísimo señor coronel don Fernando María Puel de la Villa, biógrafo del general Gutiérrez Mellado, hará una breve semblanza del general. Mi coronel, por favor. Querida Ana, querido Manuel, queridos compañeros, queridos amigos y amigas. En primer lugar, me congratulo porque el Ministerio de Defensa haya decidido organizar este acto precisamente en el solar del Ejército de Tierra y exactamente en el lugar, en esta sala, donde hace 15 años velamos su cadáver. Este edificio está muy cerca de la casa donde nació Gutiérrez Mellado, del colegio donde estudió y también de la prisión donde estuvo encarcelado al comienzo de la Guerra Civil. Y en segundo lugar, quiero agradecer muchísimo a la ministra de Defensa que me haya honrado concediéndome el honor de participar en este acto. Antes de seguir, quiero hacerles una advertencia previa. Voy a ser muy poco objetivo. Sentí muchísima admiración por el general Gutiérrez Mellado antes de conocerle, durante los 14 años en que estuve muy cerca de él trabajando y sobre todo cuando llegó la hora de escribir su biografía, porque como declaré en su momento, investigar la vida de un personaje equivale a una disección, pues obliga a conocer sus más íntimos secretos. En el caso del general Gutiérrez Mellado, su trayectoria vital es fiel reflejo de su imagen pública. No hay un solo episodio oscuro, no defrauda nunca. ¿Quién era Gutiérrez Mellado? Gutiérrez Mellado era un militar bastante atípico de su época. Primero porque fue militar por accidente. Él quería ser ingeniero industrial y al quedarse huérfano de padre y madre y tenerse que hacer cargo de su educación unos familiares, le dijeron que en lugar de ingresar en la Escuela de Ingenieros Industriales, ingresara en la Academia de Artillería, donde también se obtenía el título de ingeniero industrial. Fue también un demócrata típico. Él procede de la Falange durante la guerra, ferviente admirador de Franco, y luego por convencimiento a lo largo de su vida va dándose cuenta de que la democracia es un valor a defender y a conservar. Y por último es un político forzado tal vez por el encanto de Suárez, que le hechizó y le convenció de que aceptara la vicepresidencia del gobierno para asuntos de la defensa. Su vida militar es relativamente sencilla. Fue un magnífico estudiante, sargento galonista en Zaragoza y primeraco en Segovia. Durante la guerra trabajó en los servicios de inteligencia, como le decimos. Sus empleos de oficial y de jefe, como entonces se decía, estuvieron más o menos vinculados siempre al Estado Mayor. Y de general estuvo trabajando en el Alto Estado Mayor, después fue gobernador general de Ceuta y por último jefe del Estado Mayor Central en esta casa. ¿Cuáles son sus aportaciones durante su carrera militar para la mejora del ejército? Pues yo quisiera destacar 4. Una, la creación de la IMEC, es decir, la transformación del antiguo IPS en IMEC, que era una forma, podríamos decir, de democratizar la IPS para dar acceso no solo a los universitarios, sino a cualquier español. Lograr la Ley de Dotaciones Extraordinarias de 1971, que es el primer intento serio que se hace de financiar a largo plazo las necesidades de las Fuerzas Armadas. Elaborar la Ley de Bases de la Defensa de 1974, antecedente obligado de las de 1980, de la reforma del 84 y de las progresivas leyes orgánicas que ha habido hasta el momento. Y por último, negociar durísimamente para lograr el convenio
el primer tratado establecido con Estados Unidos en 1976. Él fue el jefe de la delegación militar que negoció ese convenio durante 2 largos años. Su programa de actuación, pues quizá lo podríamos resumir en una frase que dio la vuelta y ocupó todos los titulares de los periódicos en su momento, de su discurso de toma de posesión como capitán general de Valladolid. Y la cito textualmente: no olvidemos nunca que el ejército, por muy sagradas que sean sus misiones, no está para mandar, sino para servir. Y que este servicio, siempre a las órdenes del gobierno de la nación, es un servicio exclusivo para España y para nuestro rey. Esto es lo que pretendió Gutiérrez Mellado llevar a la práctica. Cuando llega a la vicepresidencia, pudiéramos decir que hay una serie de objetivos que le llevan hasta la vicepresidencia. Hay unos objetivos generales, pudiéramos decir, marcados por Suárez, que era uno dirigido hacia la sociedad en general, que era convencer a los españoles de que el tránsito a la democracia se haría de forma pacífica y ordenada, y otra también dirigido a los militares, que es convencerles de la necesidad del cambio y también de que el cambio, darles la seguridad de que el cambio se haría conforme a las cláusulas de reforma de la legislación franquista. Pero Gutiérrez Mellado también llevó 2 objetivos particulares. Uno, evitar una guerra civil a toda costa. Eso todo el mundo lo sabe y lo repitió hasta la saciedad. Y el segundo objetivo particular de Gutiérrez Mellado era modernizar las Fuerzas Armadas en todos los aspectos. ¿Qué es lo que hizo? O los hitos más importantes de sus aportaciones, no objetivos ya, sino realizaciones en política de defensa. Evidentemente, número 1 es la creación del Ministerio y dar la estructura actual a los cuarteles generales. La segunda es separar a los militares de la contienda política. El tercero, importantísimo también, la reforma de las ordenanzas de Carlos III. Y por último, algo que no se conocía hasta hace muy poco, que lo ha desvelado el ministro Narcís Serra en sus memorias, que es que evitó que la Junta de Jefes de Estado Mayor figurara como tal en el texto constitucional, lo cual hubiera impedido toda la reforma que se realizó durante los años de la consolidación democrática en los años 80. Y evidentemente el GEMAN no existiría hoy si la Junta de Jefes de Estado Mayor estuviera en la Constitución. En política de personal también hay 3 hitos importantes que conviene destacar. Uno fue la erradicación del pluriempleo durante los años 40, 50 y 60 y 70. Las 2/3 partes de los oficiales destinados en Madrid estaban pluriempleados y Gutiérrez Mellado hizo desaparecer eso, equiparando los sueldos de los militares con los de los funcionarios civiles, dando los primeros pasos. El paso definitivo lo dio también el ministro Serra. En segundo lugar, nivelar las escalas para poder hacer una política de personal coherente. Y por último, y no menos importante, poner en funcionamiento el ISFAS. El ISFAS se lo debemos a Gutiérrez Mellado, todos los militares. Y por último, no quiero dejar olvidado la última de sus grandes obras, que fue la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Fue una iniciativa personal suya y prácticamente se partía de cero. En aquellos momentos la droga se combatía con las leyes penales exclusivamente. Gutiérrez Mellado lo que pretende es dar apoyo moral a los jóvenes para evitar que entren en el mundo de la droga, superar la atracción de la droga y sobre todo darles la valentía para rechazarla. Quiero recordar aquí aquellos anuncios del no gracias que había por todos los periódicos y se acuerdan, en el metro, y también aquel estremecedor anuncio del grito desgarrado de un hijo que llamaba a su padre papá. Eso es sobre Gutiérrez Mellado también. Y por último, sobre el 23 de F, recordar solo su gallarda actitud, saber qué ha pasado al imaginario colectivo del pueblo español, como el general del 23F, y también recordar que en aquella ocasión salvó la imagen pública de las Fuerzas Armadas. Y para terminar, quiero retraer aquí
la dedicatoria que yo hice de la biografía de Gutiérrez Mellado a mis hijos, en los que les recordaba que la libertad no nos ha sido otorgada sin coste, que es necesario llevar al ánimo de los que nacieron en libertad, que deben contribuir a mantenerla y conservarla, y a los militares en particular convendría que Gutiérrez Mellado se convirtiera en un punto de referencia y en un ejemplo a imitar para las generaciones más jóvenes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, mi coronel. Tomará ahora la palabra la señora ministra de Defensa, doña Carme Chacón Piqueras. Presidente del Congreso, autoridades civiles y militares, amigas y amigos, queridos Ana, Manuel, hijos del general, sus nietos, no puede llegar, Juan. Pocas veces el gesto de un solo hombre en un breve momento significó tanto y tuvo efectos tan duraderos. La templanza del capitán general Gutiérrez Mellado frente a los golpistas mostró a los españoles cómo se porta un soldado en los momentos más críticos. Por eso, por ese gesto, hoy es un día para recordarle. Pero aunque nos hayamos reunido hoy por aquel gesto hace 30 años, tendríamos motivos para recordarle muchos otros días, por muchos otros gestos. Baste mencionar la creación del Ministerio de Defensa o la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción que nos recordaba el coronel. El año que viene se cumple el centenario del nacimiento del general. Y para conmemorarlo, el Ministerio de Defensa, junto con diversas instituciones, el Congreso de los Diputados, el Consejo de Estado, el CNI, la Fundación contra la Drogadicción y el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, impulsarán varias actividades para acercar a los ciudadanos esta figura clave de la historia de España. Queremos que en 2012 el ejemplo del general Gutiérrez Mellado se propague y sirva como fuente de inspiración para nuestra democracia. Dentro de unas semanas se colocará una placa cuya reproducción en miniatura entregamos hoy a su familia en el antiguo domicilio del general en el centro de Madrid, en la calle Fortuny. Es una petición que hemos hecho al alcalde Ruiz Gallardón y que le ha atendido amablemente. Y también puedo decirles que Madrid le va a dedicar una de sus calles. Será la primera vez desde la llegada de la democracia que una calle de la capital bautiza con el nombre de un militar. Y es justo que ese primer militar sea sin ninguna duda el general Gutiérrez Mellado. Antonio Machado distinguía entre dos clases de hombres: los que viven hablando de las virtudes y los que se limitan a tenerlas. Quienes conocieron al general saben a qué categoría pertenecía. Era, me cuentan, una persona leal, conciliadora, austera, llana y quizás porque era huérfano muy apegado a su familia. Pero sobre todo era un militar. Hay un recuerdo que refleja especialmente esta condición absoluta, irrenunciable. Y me lo relató Su Majestad el Rey y me ha autorizado a contárselo hoy. Ocurrió el 28 de mayo de 1977. El príncipe tenía solo 9 añitos. Ese día juró como soldado honorario en el Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey número 1, que presta servicio en este mismo palacio. Gutiérrez Mellado observó el acto con detenimiento, sin hacer comentario alguno. Cuando concluyó, el rey invitó al príncipe a saludar al entonces vicepresidente del gobierno. El príncipe se cuadró e hizo el saludo militar. El general sonrió y entonces manifestó al rey: «Señor, se ha comportado más como un soldado que como un príncipe». Manuel Gutiérrez Mellado ha demostrado como pocos lo que es un soldado. Fue un soldado al servicio de la concordia, fue un soldado al servicio de la Constitución, fue un soldado al servicio de los ciudadanos en todos y cada uno de los momentos. Fue, en suma, un patriota al servicio de España. Los héroes son personas en apariencia ordinarias hasta que hacen algo extraordinario. El capitán general Gutiérrez Mellado tuvo muchos gestos extraordinarios en un día como hoy, hace 30 años, y en otros tantos de callada entrega. A él y a todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Para finalizar, la ministra de Defensa hará entrega a la señora doña Ana Gutiérrez Mellado Blasco
hija del general, en representación de la familia, de una miniatura de la placa que el Ayuntamiento de Madrid tiene previsto colocar en el antiguo domicilio del general. Ministra, por favor, doña Ana, ¿me pueden subir al estrado?